han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, segunda de Juan 7:8. Pastor Willy. Sí, bueno, doctor, a mí me gustaría resaltar lo que dice el verso 19 del capítulo 2. Yo quiero que lean conmigo, porque quiero que esto pueda quedarles bien en su corazón y que leamos juntos. Verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, es muy claro lo que Juan, parece como que Juan, el apóstol, está escribiendo en estos tiempos. Porque es increíble ver la actualidad que tiene la palabra de Dios, como tantos ministros, tantas personas que estuvieron metidos en la iglesia, estuvieron ministrando la sana doctrina, de repente, de un momento a otro, salieron disparados hacia toda esta corriente de herejías que hoy en día están enseñando. Podemos ver cómo ministros que comenzaron bien, ahorita están en una actitud de soberbia. Hace poco, el domingo pasado, estaba escuchando con los chicos de la alabanza sobre un libro que se escribió hace algunos 15 años atrás de uno de los cantantes más conocidos, y uno de los chicos ahí me decía, ¿cómo me gustaría regresarle el libro a este cantante para que viera lo que escribió hace 15 años, porque ahorita está totalmente contrario a lo que él escribió en su libro hace 15 años atrás? Entonces, dice la palabra de Dios, salieron de nosotros. O sea, tenemos que entender que hay muchos ministerios que están saliendo de la verdadera iglesia. Luego dice la Escritura, pero no eran de nosotros. Tenemos que entender eso. No todo, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y por eso es que estamos aquí. No estamos con la intención de atacar, no estamos con la intención de criticar a nadie. Estamos con nuestro corazón deseoso de abrir los ojos a la iglesia. Y si esto que estamos compartiendo por lo menos le abre los ojos a uno de estos hermanos o hermanas que están en la iglesia y que están pasando por confusión, nos damos por bien servidos. Dice la Escritura también, dice la Biblia, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Si ustedes se dan cuenta, en el contexto anterior del el verso 17, es un pasaje que hoy en día a mí me está quedando cada vez más claro. ¿Qué dice el pasaje del verso 17? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces lo que está tratando de dar a entender Juan aquí es que hay muchas personas que están saliendo hacia diferentes cosas, no permanecen simple y sencillamente porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y termino diciendo, dice la Escritura, dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces Dios es tan bueno. En cierta forma me atrevo a decir que Dios ha permitido todo esto para realmente dar a entender quiénes sí son de Él y quiénes realmente no son de Él. Indiscutiblemente, uno no puede imaginarse personas, amigos que yo conocí en el ministerio, que iniciaron bien, que fueron hombres, en su momento se puede decir hombres de Dios, eran hombres de oración, eran hombres humildes, paladines en la doctrina, y que en estos momentos se hayan desviado. Uno no puede entender, Dios mío, pero extremadamente desviado, completamente. Hombres que amaban el tema de la venida de Cristo Jesús, y una de las características fuertes del anticristo en una persona es su rechazo a la venida de Jesús. O sea, hay un rechazo, ahí inmediatamente, eso es lo que yo he podido percibir a través del Espíritu Santo. Cuando encuentro en ello, inmediatamente observo al espíritu del anticristo en ello, el rechazo. Por ejemplo, yo conozco gente, por ejemplo, en este día que estábamos haciendo la plataforma, vino otro joven, no sé si pastor, y vino y me compartió y me decía, Antonio, ahí mismo, en una de las fraternidades de pastores, hay una pareja que te abrazan y todo. Sin embargo, un día los estaba oyendo hablar, pero con tanto odio contra ti, que yo tuve que pararme y decirle, en el nombre de Jesús, yo los reprendo
y les prohíbo que sigan hablando así. Y estaban hablando con aquel odio profundo, porque como hablamos todas estas cosas, ellos odian. Entonces ese es el espíritu del anticristo. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que estos hombres iniciaron bien y después se desvían? La respuesta la tiene ahí. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero esto demuestra que no todos son de nosotros. Entonces estamos viendo esa manifestación horrible, espantosa. Y yo pues tantos amigos, ya 29 años de ministerio, con tantos amigos que he conocido, a mí me impacta y me duele en lo profundo encontrar, inclusive en Managua en estos días que fui, persona ahí en Nicaragua, una persona que distinguida, de momento me di cuenta que no lo vi, no tuve no voy a decir el privilegio, ni siquiera lo vi, ni siquiera se arrimó, cosa que antes él iba inmediatamente a saludarme, no un gran amigo, pero era amigo, y todo eso, ni siquiera se arrimó más, ni siquiera quiso ir a escuchar los temas de la venida del Señor. Entonces, hay uno, hasta que lee ese pasaje, uno entiende lo que está diciendo la Biblia. Y muchos anticristos que iban a aparecer, como estamos viendo el caso aquí de Adolfo Hitler, que sin lugar a duda, Adolfo Hitler es sin lugar a duda uno de los prototipos del anticristo del siglo XX de mayor envergadura en cuanto al nivel político y militar. Y entonces está como entiendo, en cuanto al nivel político y militar. Pero vamos a ver los falsos cristos en el nivel religioso, que es lo que menciona Juan. Porque Juan está hablando de anticristo, pero no a nivel político y militar como sino en el nivel religioso, que es la siguiente imagen, y antes vas comentando en esto. Sí, siguiendo con la temática religiosa, por llamar, o espiritual, me gusta más que religiosa, hablabas de cómo es posible que haya personas que hayan salido, ¿no?, de medio de nosotros. La Biblia enseña, brevemente voy a decir eso, la Biblia enseña de que es posible tener un cambio de espíritu. La Biblia nos habla en 2 de Corintios acerca del cambio de espíritu, de otro espíritu. Entonces, son personas que empezaron con el Espíritu Santo, pero de alguna manera, por una cuestión del corazón, porque todo radica en el corazón, por eso es la cosa que tenemos que guardar más, nuestro corazón, sea por codicia o sea por aledaños, estas personas sufrieron un cambio de espíritu, del espíritu de Dios pasaron a un espíritu de anticristo, del espíritu de Cristo pasaron al espíritu de anticristo. Fíjate que se parece tanto a priori, porque es también de Cristo, pero es en vez de Cristo. Es decir, es algo que se asemeja a Cristo, pero no es el verdadero Cristo, es un falso Cristo. Entonces, estas personas, muchas de ellas ni siquiera se han dado cuenta, han apostatado. Han caído del fundamento que es Cristo, pero ni siquiera piensan que eso les ha ocurrido. Han sufrido un cambio de espíritu. Del espíritu correcto, del espíritu de Cristo, han pasado al espíritu de anticristo y no se han dado quizás cuenta, porque su corazón no lo han sabido guardar, porque quizás han dejado su corazón abierto a la codicia, quizás esa raíz de codicia que siempre han tenido ahí ha empezado a dar frutos de maldad o de amargura, etcétera, y ellos no han sabido o no han querido arrepentirse delante de Dios. Fíjate que interesante, eso pues concuerda definitivamente lo que dice el apóstol San Pablo en Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 11 y 12. Dice, por eso Dios les envía un espíritu engañoso. Entonces es lo que tú estás hablando, el cambio de espíritu. Después de tener el espíritu de la verdad, que era el Espíritu Santo, cambiaron a un espíritu falso, un espíritu de mentira, a fin de que crean a la mentira, por cuanto no amaron la verdad. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí está la clave. ¿Por qué? Dice, porque escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, dos elementos que se requirieron para que estos personajes salieran con el engaño. El primero de ellos, dice la Escritura, son espíritus engañadores. O sea, Satanás es por naturaleza el engañador. Entonces, él va a utilizar muchas doctrinas, muchas sutilezas para engañar. Y el segundo elemento son las doctrinas de demonios. La palabra doctrina tiene que ver con una enseñanza que tiene un contenido específico. Y aquí lo que está hablando es de una enseñanza que está acompañada de demonios. ¿Por qué razón lo menciona tan así? Porque toda la enseñanza que tiene la intención de negar la venida del Señor, de negar los aspectos básicos de la doctrina de la palabra de Dios, no es otra cosa más que doctrina de demonios. Entonces,
Por ejemplo, doctor, yo una de las doctrinas de demonios que veo muy clara hoy en día es la doctrina del humanismo. Tan metido en muchas congregaciones donde el personaje más importante ya no es Dios, ya no es Jesucristo, sino es el ser humano, el hombre. Entonces muchas personas van a una iglesia porque ahí les hablan bonito, porque ahí se sienten a gusto, porque ahí salen bien motivados. Entonces el mensaje de la iglesia, de ciertas iglesias, se convierte en un mensaje más humanístico. El hombre es el centro de atención. Hace un momento usted decía, por eso es que muchas de esas iglesias crecen. ¿Por qué? Pues a quién no le gusta que te digan que tú eres un campeón, que tú vas a prosperar mucho, que tú en vez de ser cola tienes que ser cabeza, y que te dan tu profecía ahí, tu avance profético ahí, que no es otra cosa más que espiritismo y cuestiones de como si de adivinos y de horóscopos? Y se sienten muy bien muchas de estas personas al ir a estas iglesias. Entonces tenemos que ser bien conscientes de que todos esos son doctrinas de demonios.